Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Desde inicios del año 2024, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada advierte que a partir de marzo en Honduras se experimentarán apagones debido a los racionamientos de energía, ya que los megavatios requeridos no estarían disponibles en el sistema eléctrico nacional. El COEP descarta que en febrero haya apagones debido al clima. Sin embargo, desde la segunda quincena de marzo, abril, mayo y junio, Honduras deberá soportar racionamientos de energía por un déficit en la generación de entre 160 y 180 megavatios durante las horas pico, y según las proyecciones de la empresa privada, en marzo la demanda podría alcanzar los 1.750 megas. En ese sentido, las pequeñas empresas piden a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a cerrar un proceso de compra de energía para cubrir la demanda creciente y evitar una nueva ola de apagones que cause problemas a la economía nacional. Los pequeños empresarios resultan siempre seriamente afectados porque unos bajan la producción y otros deben botar productos alimenticios, señalan representantes de las MIPYMES. Por su parte, la estatal eléctrica anunció que implementarán un plan para cubrir la demanda del servicio durante el verano y, de acuerdo al secretario de Energía, Eric Tejada, introducirán al sistema entre el 15 de marzo al 15 de abril 233 megavatios de energía mediante las licitaciones que realiza la NE, renegociación de contratos y plantas que entran al mercado de oportunidades, y para el 1 de junio deben estar 262 megavatios de energía para cubrir este año, detalló. El también gerente de la NE explicó que, de no presentarse un fenómeno de calor extremo, con los 233 megavatios podrán satisfacer la demanda sin problemas, y adelantó que junto al Ministerio Público preparan operativos para sancionar a los que cometen el delito de hurto de energía. Además, las autoridades apuntaron que tienen enfocados operativos contra los altos consumidores, ya que en Honduras existen 8.827 clientes que consumen una descomunal cantidad de energía y los deben auditar para conocer si en realidad están cumpliendo con el pago a la NE. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el Corredor Central, y en la 90.3 en la cálida Choluteca del tremendo Broncos, como decía Diógenes Cruz. Vamos a hablar de energía hoy, de la ENE. El plan para enfrentar la demanda energética para este 2024. Me acompaña esta mañana el señor ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Eric Tejada. Ministro, buenos días. Buenos días, Raúl, un gusto estar siempre en tu programa. Gracias. Está también el gerente de coordinación técnica del ENE, el ingeniero Sanabria. Buenos días, Cristian. Buenos días, licenciado Raúl, y muchas gracias por esta cordial invitación al foro, y buenos días a todo el pueblo hondureño que nos observa. El ingeniero Humberto Lobo es experto en sus estaciones. Ingeniero, buenos días. Buenos días, licenciado, y a los televidentes. Díganme, ¿existe una campaña montada de crear incertidumbre que en la estación seca habrá apagones como hubo algunos el año pasado, ministro? Sí, efectivamente hay toda una campaña orquestada desde ciertos grupos que están interesados sobre todo en la privatización del ENE, en desmembrarla y quedarse con los activos del ENE, ¿no? Recordémosle al pueblo hondureño que los activos del ENE, sus 6 centrales hidroeléctricas, sus plantas térmicas, sus 903.000 postes, las 86 subestaciones, rondan los 3.600 millones de dólares, ¿no? Entonces
hay gente, como acostumbra, pequeños grupos de poder que lo que quieren es que esos activos que son públicos, un activo del pueblo hondureño, pase a sus manos, ¿no? Es evidente que la situación que... ¿Ellos piensan en la privatización de la ENE? Sí, claro, eso ya lo tenían listo. O sea, antes de que en las elecciones del 2021 ya estaba el plan montado para el desmembramiento del ENE y la privatización de sus 3 unidades de negocio: generación, transmisión y distribución. A mí me pasaron en algún momento ya el plan clarísimo que tenían algunos bancos para quedarse con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí. Ingeniero Cristian, ¿cuál es la situación del ENE? Buen día, licenciado Raúl, pueblo hondureño. La situación del ENE, pues comenzando por la pregunta que hacía el licenciado Raúl, claro que existe una campaña por parte de ciertos grupos de la empresa privada en desprestigiar al gobierno y a la empresa para decir de que este año va a haber apagones. Recordemos de que el año pasado pasamos una fuerte crisis energética y por aquellas fechas de junio la presidenta, pues a través de mi persona y del ministro en cadena nacional, dio a conocer al pueblo hondureño justamente la respuesta a esa pregunta que está rotulada en la televisión. ¿Existe un plan para enfrentar la demanda energética del presente año? Sí. Y ese plan se dio a conocer en cadena nacional y a lo largo de todo este programa estaremos dando a conocer punto por punto, departamento por departamento, cómo vamos a solucionar los problemas de energía para cada zona del país en específico. El ingeniero Lobo es experto en subestaciones. ¿Qué hay de esas subestaciones? Correcto, tal como lo apunta el ingeniero Sanabria, para poder enfrentar esta situación nos hemos focalizado en las subestaciones con mayor demanda, donde hemos tenido esos casos repetitivos de sobrecargas y nos enfocamos, por ejemplo, en la zona sur, en el occidente, en la zona norte, y tenemos un plan trazado a corto plazo, como para finales de marzo. Verán que hemos hecho unos movimientos estratégicos de transformadores para poder enfrentar esta situación en estos meses de verano, que luego estaremos viendo ahí los gráficos. Ingeniero, lo que usted me ha dicho, y ministro, de entrada, que hay un pequeño grupo de sectores de poder que pretendían quedarse con la ENE. Esa gente no se va a quedar así nomás. ¿Qué acciones ha previsto pueden tomar en contra de ustedes que están al frente de la empresa? Recuerde que nosotros el año pasado sufrimos de sabotaje, ¿no? Eso, o sea, la imagen de la viga en la unidad de generación, en la central hidroeléctrica Patuca 3, se viralizó, ¿no? Porque esa imagen condensa toda la campaña de boicot que hubo y las acciones de boicot en plena crisis el año pasado, y que esa viga, por ejemplo, que paró la unidad generadora, dejó sin energía a buena parte de Olancho, prácticamente por una semana, ¿no? Por suerte no fue tan grave el daño. Se habló de sabotaje en ese momento. ¿Se Correcto. confirmó eso? Sí, claro, está confirmado. Yo tuve ayer una reunión con el fiscal general y estuvimos hablando de este tema. Y hay, según lo que me comenta el fiscal, un 70% prácticamente de avance en la investigación del sabotaje. Ya hay vaciados telefónicos que dan indicios racionales de los autores materiales e intelectuales de ese crimen, que fue un crimen contra la seguridad nacional y la seguridad energética, ¿no? Contra un activo que le costó al pueblo hondureño más de 460 millones de dólares, ¿no? Entonces, evidentemente es un tema... 460 millones de dólares. Sí, un poco ¿Las más. pérdidas? No, lo que costó la central de Patuca 3. O sea, ya hay gente investigada por ese sabotaje. Márcame eso, minuto 7:14. Sí, correcto. Está siendo investigada. Ya hay aproximadamente un 70% de avance en la investigación y hay indicios racionales muy claros de autores materiales e intelectuales del crimen. ¿Qué estaba visualizando? ¿Por qué hicieron eso? Era contra el gobierno, es un ataque contra el gobierno tratando de desestabilizar en un momento difícil. Nosotros
lo hablábamos con el ingeniero Lobo y con Cristian. Las condiciones del año pasado eran bastante precarias porque se combinó lo que nosotros denominamos la tormenta perfecta, ¿no? Que fue la salida de H que dejó inventarios vacíos, ¿no? Los anaqueles vacíos, el tema de una ola de calor profunda, las fallas, ¿no? La indisponibilidad térmica típica que hubo, las fallas y esta indisponibilidad de plantas térmicas que generó los problemas que tuvimos el año pasado, ¿no? Con, digamos, también el clímax del fenómeno del Niño, ¿no? Nosotros hay que decirle a la población también que los niveles de los embalses terminaron este año mucho más elevados de lo que nosotros pensábamos, ¿no? La central hidroeléctrica Francisco Morazán, El Cajón, terminó 11 metros por encima de nuestro peor escenario, ¿no? Y eso tuvo que ver sobre todo con las lluvias que hubo en noviembre, que mejoraron mucho la condición de los embalses. Además, se ha hecho un trabajo en distribución importante, que con el ahorro que genera la operación ahora por la ENE, que es de 2 a 2.5 millones de dólares al mes, se está invirtiendo en la red de distribución, ¿no? Ya un ejemplo palpable de esto es el caso de Valle de Ángeles y Santa Lucía, donde se han hecho refuerzos, se han colocado reguladores, se han cambiado conductores y cables, estructuras eléctricas, y eso ha mejorado mucho la calidad del servicio, ¿no? Entonces, toda la red de distribución y la red de transmisión a nivel nacional debe de pasar por un proceso similar de renovación total después del abandono que tuvo casi 13 años, ¿no? Entonces, es importante decirle a la gente que hoy estamos mucho mejor preparados, ¿no? De lo que se recibió el año pasado, y que fue también un fenómeno climático brutal que afectó a otros países, ¿no? Hubo problemas en México, en Colombia, en Ecuador, y el mercado regional también cerró sus fronteras, por ejemplo, ¿no? A la exportación de energía. Entonces ha habido todo un trabajo que vamos a ir viendo para prepararnos para los meses de demanda máxima, ¿no? Voy a ampliarlo. He visto que la reacción ante lo que ha dicho el ministro, ingeniero Cristian. Sí, justamente pues aparte del sabotaje que se hizo a la central hidroeléctrica Patuca, durante finales del año, que era durante los momentos que estábamos montando los procesos de licitación y de compra y arrendamiento de energía para resolver la crisis de este año, también pudimos notar que en los medios de comunicación hubo una campaña constante y sonante de desprestigio en contra del ENE, diciendo que el ENE es mal pagadora, que el ENE es mala empresa, que el ENE nunca va a conseguir oferentes que inviertan en este país, cosa que a cualquiera que quiera participar en un proceso para solucionar la crisis lo ahuyenta. Pero a pesar de todas esas campañas de desprestigio, se pudieron sortear estas aves de mal agüero y las empresas están muy interesadas en participar. Y los pocos empresarios que han conformado esos oligopolios de generación en el país, que no se crean la última Coca-Cola del desierto, que solo ellos pueden vender energía a un precio justo al ENE. No, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene capacidad de hacer procesos de licitación transparentes, competitivos y compras de energía a precios razonables, y eso es lo que pasó y es lo que vamos a exponer el día de hoy, cómo nosotros logramos conseguir precios competitivos, económicos en comparación incluso con otros países que lanzaron procesos como Costa Rica, los cuales nos van a permitir garantizar el suministro eléctrico para todas las zonas críticas de este país. Ingeniero Lo. Correcto, tal como lo dice el ministro y el ingeniero Sanabria, también aunado a los esfuerzos de este año, se han mejorado los mantenimientos en las líneas de transmisión. Personal de transmisión ha hecho una ardua labor en el comaleo de las líneas, esto en vista de que vienen los incendios forestales, se nos caen las estructuras, y también eso es visto como racionamientos, cuando también son cuestiones meramente naturales, por lo que el personal de transmisión y subestaciones ha enfocado en este tipo de trabajos y evitar que este verano se repitan ese tipo de eventos. De igual manera,
se ha repotenciado o se están reconstruyendo varias subestaciones a nivel nacional que va a venir a ayudar a la transformación o entrega de energía, porque no es únicamente la generación. Podemos tener cualquier cantidad de generación, pero si no la podemos distribuir, o sea, estamos básicamente en nada. Entonces tiene que ser un plan integral desde generación, transmisión y distribución, que es lo que se ha logrado hacer en este año. Se ha logrado unificar el personal de todas las áreas de la empresa para trabajar en conjunto, seguir la misma línea y estar mejor preparados este año. Y se lo aseguro de que sí hay bastante avance en todos estos temas que relacionados con lo de los apagones, que estamos seguros que no se darán este año. Me dice don José Gerardo Sicafi Mena, buenos días, dígale al ministro y a sus acompañantes que digan nombres y expliquen con detalle ese plan de privatización. Generar una acusación tan fuerte pone en duda todo el sector privado y más que habló de bancos. Se pierde confianza en el sistema y puede generar salida de capitales del país. Ministro. Eso es lo que siempre dicen, ¿no? Que, o sea, cuando se dice la verdad, que eso ahuyenta la inversión extranjera y ahuyenta capitales. Aquí hay que hablar con claridad y han habido oligopolios en el sector energía, pues, y monopolios. Todos sabemos que ha sido un mercado cautivo. O sea, hay que entender que se mueve mucho dinero alrededor del sector energía y que hay grupos de poder que cooptan el mercado, ¿no? Por eso menguar al ENE, hacer agonizar al ENE como lo hicieron a propósito durante 12 años, 7 meses, tiene un fin, ¿no? Y al final es una disputa de mercado, ¿no? O sea, es meramente negocio, es una disputa de mercado y entre menos mercado tenga el ENE, más van a tener algunos actores privados. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada, creemos en procesos competitivos y que se alcancen los menores precios para la energía, ¿no? Y que las empresas que vengan a participar en el sector de energía lo hagan con la visión ganar, ¿no? Pero no se trata de aniquilar al ENE para que no pueda producir nada. Le voy a decir algo en primicia. Yo anuncié en mi Twitter, creo que fue, hoy es martes, la semana pasada, que la empresa china, Energy China, una de las empresas más grandes a nivel mundial en el sector de energía, ganó una licitación para la repotenciación de la ceiba térmica y la puerta, 2 centrales térmicas de la ENE, propiedad del ENE. Esa repotenciación son 80 megas con ciclo combinado, gas natural, y eso ha generado mucho resquemor en los mismos grupos de siempre en el país. ¿Cuál es la reacción de ellos? La reacción de ellos es que para qué se van a potenciar estas centrales y que no se debió haber hecho, ¿no? Son algunas reacciones que yo he recibido en privado y eso denota el resquemor que causa en ciertos agentes del sector de energía en que la ENE se expanda y expanda su generación de todo tipo, renovable, térmica y con otras tecnologías, ¿no? ¿En qué les afecta eso de la llegada de chinos? Porque si la ENE produce energía, es energía que deja de producir un privado y que deja de ganar. Sí. O sea, usted con que ponga que una planta de 30 megas ya es un negocio bastante importante. Entonces, si la ENE da ese servicio como empresa pública, le está restando mercado a los privados. ¿Ingeniero Cristian? Sí, justo como lo decía el ministro, pues la molestia respecto a que la ENE se repotencie con sus centrales Patuca 2A, Jicatuyo, Los Llanitos, y la repotenciación también de las plantas térmicas del ENE para generar potencia firme a base de gas natural, es algo que claramente el Centro Nacional de Despacho ha dictaminado que cualquier central
que esté a base de gas natural va a desplazar a la tecnología búnker. Y el pueblo hondureño sabe bien y tiene identificados quiénes son los dueños de las térmicas de búnker en este país. Entonces es natural que existan reacciones adversas a los intereses públicos por parte de estos tradicionales que van a ser desplazados por las nuevas tecnologías y por la generación que incorpore la ENE al sistema interconectado nacional. ¿Por qué el COEP muestra una preocupación que exista racionamiento de energías en este 2024? Mira, hay que decir una cuestión y eso hay que hablar con la verdad también, la situación que recibimos con una licitación postergada que se planteó desde el 2018 de 450 megas y la creciente demanda dejó un déficit de capacidad firme, ¿no? Lo que nosotros llamamos potencia firme, que es la energía que puede estar disponible en cualquier momento del día y de la noche, ¿no? La configuración de la matriz energética nacional tiene un problema con la introducción de la energía renovable variable, ¿no? Eso hace que durante la noche usted no tenga aproximadamente 600 megas de solar y además es muy variable la inyección que hace la energía eólica, que la capacidad instalada que se tiene actualmente son 230 megas, sin embargo, en verano, bueno, de hecho el año pasado en verano no llegó ni a 5 megas a inyectar, ¿no? Correcto. Entonces, eso genera que el sistema necesite potencia firme que solo la dan las hidroeléctricas con embalse o la térmica, ¿no? Entonces, ese es un problema que nunca se resolvió. Usted para hacer una licitación pública internacional de energía necesita al menos 9 meses para correrla, ¿no? Son licitaciones muy complejas. Le doy la primicia también para que vea que el aprecio que le tenemos. Gracias. La primicia de que nosotros el gobierno va a hacer en este primer cuatrimestre una licitación pública internacional mediante la metodología de rondas sucesivas, subasta inversa de 1.500 megas para dejar proyectada el abastecimiento de energía en los próximos 8 o 9 años. ¿Cuándo se va a hacer esto? Esto tiene que salir por tarde en abril, ya esta licitación. Se fracasaron unas licitaciones, ¿por qué? No hubo fracaso. Hubo 2 licitaciones de arrendamiento y la otra de 220 megas y se adjudicaron varios megas de las 12. Pero una que se hacía por 2 años nada más, eso lo digo porque lo hablé con el presidente Zelaya. Esa es la de 220. Ahí se fracasó, hubo ofertas por 2 lotes, se fracasó un lote, porque la oferta no cumplía con los requisitos de las bases, pero se adjudicó el otro. Esta licitación pública internacional que debería estar lista para abril va a servir para satisfacer la demanda total de este 2024. No. Nosotros con la metodología que utilizamos que va en 3 vertientes, ¿no? Una es renegociación de contratos, otra es vía mercado de oportunidad y licitaciones de arrendamiento y de compra de energía. Vamos a introducir entre el 15 de marzo y el 15 de abril 233 megas, ¿no? Y al 15 de mayo van a haber instalado ya en el país 270 megas, ¿no? Entonces con eso, salvo que sucediera una hecatombe climática, estaríamos cubiertos. Nosotros, eso es lo que le iba a decir con el tema de la planificación, ¿no? Nosotros para 2024 vamos a introducir 270 megas al sistema interconectado. Tienen que introducirse otros 200 el 2025, otros 150 el 2026, mediante estos mecanismos. Y la licitación que saquemos, las plantas tienen que ir instalándose a partir del 2027, ¿no? 2027 una parte, 2028 otra y 2029 la otra, ¿no? Entonces, por eso le digo, es un proceso complejo porque se recibió un déficit y nosotros tenemos que resolver ese tema para estos 2 años, sacar la licitación y una vez adjudicada esperar a que se instalen las plantas, ¿no? Toda esta proyección
se ha hecho de forma planificada para que se consideren también las salidas de las plantas viejas. Hay muchas plantas longevas en el Sistema Interconectado Nacional y es importante incorporar nuevos agentes y nueva generación. Ingeniero Lobo. Correcto, aunado a lo que dice el ministro, también tenemos que hacer inversiones a nivel de distribución para poder entregar esta potencia. Por ejemplo, hoy en día andamos alrededor de 200 circuitos a nivel de distribución, pero prácticamente tenemos que construir el 50% de esos circuitos, 86 circuitos nuevos, para estar listos y poder vertir esta cantidad de potencia que entraría a la red. Igualmente, ¿Y en qué transmisión. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, ¿hace cuánto no se construían? Correcto, circuitos de distribución. Por ejemplo, las líneas de transmisión estamos en similares condiciones. El Plan Nacional de Despacho pues, contempla construir prácticamente la misma cantidad de líneas de kilómetros de líneas de transmisión que tenemos hoy en día. O sea, para que tenga la cantidad de proyectos que se vienen para la ENE, es en todas las áreas, porque yo sé que a veces hablamos solo de generación, que nos falta generación, pero aparte de esa generación, como le decía, necesitamos una infraestructura que vaya de acorde al crecimiento que tenemos de las ciudades. Por ejemplo, San Pedro Sula es una ciudad que usted va hoy, en 6 meses San Pedro Sula cambia completamente. Llega la industria, la parte turística, Tegucigalpa, nos hemos olvidado de ciudades pequeñas como La Esperanza. O sea, creemos que no, allá es el centro de la ciudad y del país y nos olvidamos. Y no, son lugares que hay que enfocarnos. Lugar como Santa Rosa, hemos tomado la decisión de llegar a entregar la energía a niveles de barra, en distribución, porque no podemos por la parte de transmisión. Las líneas están demasiado saturadas como para seguirlas alimentando y metiéndoles más potencia. Hasta que no se desarrollen todo este montón de líneas de transmisión, vamos a estar en capacidad también de entregar esa cantidad de potencia que se nos viene. Pero sí, hay un plan integral para este año, no le hablamos de próximos años, sino que para este año hay una solución para La Esperanza, para Santa Rosa de Copán, Cihuatepeque y Juticalpa, que el ingeniero Sanabria va a dar dando mayor detalle sobre estas soluciones que se vienen a corto plazo, y cuando le digo a corto plazo es a unos 60 días. Sí, licenciado Raúl, solo quiero hacer 2 acotaciones. La primera tiene que ver con que del 2014-2015 se tiró una ley general de la industria eléctrica, como lo decía el ministro, para despedazar al ENE y privatizarla. En esa ley decía que la compra de energía y potencia tenía que ser por licitaciones públicas internacionales. Desde que se promulgó esa ley hasta que terminó la dictadura, prácticamente no tiraron ningún proceso de licitación, no aseguraron cubrir la demanda de este país en el largo plazo. Y el único proceso que tiraron en el 2017 fue para adjudicar a las mismas plantas térmicas que han estado por décadas en el país. No hubo nuevas incorporaciones de capacidad. Ahora, como lo decía el ministro, hay un plan de corto plazo y todo lo que se va a implementar ahorita ya está adjudicado y en construcción. Eso a nosotros no nos preocupa. Este verano y este año lo vamos a pasar. Ahora, para el largo plazo, que es lo que los que estuvieron... No van a haber razonamiento. No van a haber. Para el largo plazo... No van a haber. No van a haber, Raúl. Para el largo plazo... No van a haber, salvo ocurra algo, insisto, una hecatombe. Que falle una planta térmica falle una tradicional, planta base, o que haya una sequía brutal, que es lo que no se pronostica. Ahora, ¿no? Raúl, solo para terminar el hilo conductor de la idea, rapidito. Esta licitación de 1.500 megavatios va a ser para sacar del sistema, desplazar del sistema a todas esas plantas de búnker tradicionales. Enersa, lo vamos a decir con nombre, Lufusa, no van a continuar inyectando en el sistema interconectado nacional. Y si quieren seguir... ¿Cómo repítame eso? ¿Que Enersa y Lufusa Enersa y Lufusa no van a seguir inyectando con búnker en el sistema interconectado nacional. Y si quieren continuar participando en este mercado eléctrico, se van a tener que someter y a sujetar a las reglas que explicó el ministro de esta nueva licitación de 1.500 megavatios y competir con otras empresas que pueden ofrecer precios mejores para que se abarate la tarifa en este país. Es decir, nosotros aspiramos a cambiar la matriz, lograr un mayor porcentaje de renovabilidad, sacar del sistema todas esas plantas de búnker viejas y obsoletas que hasta el día de hoy continúan contaminando el medio ambiente y generando electricidad a precios elevados,
y de esta manera poder incorporar nuevas tecnologías como el gas natural, que es reconocido por la OLADE y por todo el gremio del sector eléctrico como el vehículo para la transición energética y lograr energía más verde y sostenible. Eso de Enersa y Lufusa, ¿cuál va a ser la reacción de la gente? Pues tienen que someterse. Nosotros lo que ansiamos es un mercado que sea competitivo, pues esto es lo que decía Cristian, ¿no? Debe de haber licitaciones competitivas donde en esta licitación de 1.500, donde se utiliza un algoritmo que fue bastante exitoso en Guatemala y ahí se logra siempre el menor costo, entonces que todos se sometan a los procesos transparentes de licitación. Pues lo que nosotros no queremos es que sigan existiendo plantas que tienen muchísimos años y que... ¿Cuántos años tienen esas plantas? Algunas tienen más de 20 30 años que están inyectando y que es importante ir renovando el parque de generación, ¿no? Y introducir además nuevos actores más competitivos y con tecnologías también modernas, ¿no? Aquí ha habido una campaña de ciertos grupos contra el gas natural y ya eso a nivel mundial está considerado como el vehículo, la tecnología de transición de las energías renovables hacia, o cambiar de lo fósil hacia lo renovable, ¿no? Entonces es una tecnología intermedia que está tomando mucho auge en la región porque brinda capacidad firme, ¿no? Sí, sobre eso aquí hay un televidente que me dice: el ministro, sus acompañantes, ¿podría ser una transición energética rápida, más agresiva, de búnker a solares con baterías para mejorar el tema climático, como lo está haciendo especialmente en Europa, España? También los costos bajarían. Buen programa. Sí, justamente ese es uno de los puntos importantes y que nosotros se está evaluando para a futuro. Insisto, hay casi 590 megas instalados de solar y es importante, las baterías pueden ofrecer firmeza, ¿no? Sin duda, el almacenamiento con baterías está siendo fundamental para mejorar las tecnologías renovables y sobre todo con el tema del precio, ¿no? Ha habido una caída brutal, ¿no? Descomunal de los precios, sobre todo de la tecnología solar y eólica en los últimos 10 años y el almacenamiento con baterías, si bien las encarece un poco, todavía las hace competitivas y ofrece firmeza, ¿no? Y de hecho la ENE está predicando con el ejemplo y creo que el ministro nos puede también, como primicia también para el licenciado Raúl, contar esa planta solar con baterías, que es la primera planta solar con baterías que va a haber en el país, que la ENE licitó, adjudicó, va a construir y pondrá en operación para el año 2025, el año que viene, ¿verdad, ministro? Correcto, son aproximadamente 50 megas de tecnología solar con baterías y que van a ser instalados en la zona de Patuca, ¿no? Es una especie de complemento para la central hidroeléctrica Patuca 3 que nos va a permitir mejor regular el embalse de Patuca, ¿no? Nosotros esperamos que ya se está por firmar el contrato, que para el próximo año se tenga ya disponibilidad de esos 50 megas en esa zona, ¿no? Sí, un momento, me dice el presidente del STN que quiere participar, un momento, vamos a dar cabida. Voy a hacer una pausa para continuar con el ministro del ENE, el ingeniero Eric Tejada, también gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Cristian Sanabria, que es el gerente de coordinación técnica del ENE, y el ingeniero Humberto Lobo, que es experto en subestaciones. Bien, continuamos. Ministro, me alegra la transparencia con la que habla. Le cuento, se participó en licitación de proveeduría de postes, la cual se ganó ampliamente por precio más bajo. Se nos descalificó por supuestamente ofertar productos que no eran los requeridos, aun cuando los anexos decían que lo que ofrecíamos sí se permitía.
Al escuchar su honestidad al hablar, por eso me atrevo a escribirle, esa descalificación nunca se nos notificó. Cuando nos dimos cuenta, impugnamos la adjudicación al otro, pero nos inadmitieron la impugnación por estar fuera de tiempo. Ahora estamos preparando para demandar. Tienen el derecho, ¿verdad? Si la ley establece los mecanismos para impugnar los procesos, en todo caso que se sienta perjudicado puede acudir a los juzgados, ¿no? Es importante que las empresas ejerzan su derecho si se sienten perjudicados o que hubo algún sesgo en las licitaciones, ¿no? Hemos mejorado mucho el tema de transparencia, fortalecido el Departamento de Transparencia y en general las licitaciones que se han hecho en esta administración, solo el año pasado hicimos más de 105, han tenido una tasa de impugnación mínima, ¿no? Pero exhortamos a las empresas que sientan que fueron perjudicadas y que hubo sesgo o vicios en el proceso, gracias, que utilicen todas las instancias necesarias. Nosotros estamos abiertos y transparentes en ese sentido. Ministro, y el perjuicio al Estado son decenas de millones, me dice. Bueno, insisto, si hay perjuicio al Estado... Yo lo que puedo decir, licenciado Raúl, es que todo oferente que participe en un proceso de licitación y pierda, y no creo que sea el caso de la persona que escribió, pero las características generales son de que acusa al que ganó de que amañó el proceso y acusa al funcionario de que recibió billete para favorecer al ganador. Entonces es una conducta típica, pues, por todos estos actos de corrupción histórica que ha habido en este país. Ahora, tal como lo decía el televidente que le escribió, esta administración tiene las manos limpias, pues, y si hay alguna irregularidad o piensa la persona que le está escribiendo que en el proceso de licitación se le perjudicó, estamos abiertos a que él instaure y lleve a cabo todo su proceso y que se determine si tiene o no razón. Al final, la verdad prevalecerá y nosotros no estamos aquí para taparle las cosas malas a nadie y tampoco somos funcionarios que recibimos dinerito bajo la mesa de nadie. Así que siéntase con toda la confianza de esa persona de impugnar o de hacer las acciones que crean necesarias. El presidente del STN está con nosotros, Miguel Aguilar. Buenos días, Miguel. Lo escuchamos. Licenciado Raúl, gusto saludarlo y agradecerle el espacio que me da en el foro de Canal 11. Un saludo al ingeniero Lobo, al ingeniero Sanabria y un saludo al señor ministro. Este tema energético pues es sensible para Honduras. La aspiración de nosotros como organización, bajo lo que escuchamos al ministro en algunos medios ayer, es clave en el sentido de trasladar la emergencia que se ha venido suscitando año con año por el déficit de potencia en el país y trasladarla a una licitación amplia, grande y proyectarla a 25, 30 años para cimentar desde esas licitaciones nacionales e internacionales para cambiar la matriz, para darle giro a la actual potencia que estamos comprando en el país, que alguna de ellas es altamente carísima y que afecta al bolsillo de la población, trasladarlo a que Honduras salga de ese esquema de déficit y de improvisación bajo lo que ya establece el plan indicativo de generación y de transmisión. Honduras tiene una riqueza hidroeléctrica enorme y Honduras también tiene una planificación extraordinaria y bajo esa necesidad extraordinaria futura, entonces nosotros respaldamos en el marco de lo que ha dicho el señor ministro una licitación arriba de 1.500 megavatios porque hay potencia que se vence en estos próximos años y esa potencia hay que cambiarla y hay que redimensionar y que Honduras sea competitivo con los mercados centroamericanos. Nosotros consideramos que desde los trabajadores lógicamente hay que hacer esfuerzos grandes institucionales en el tema de distribución, que es donde está lo sensible y es donde se asegura la energía a la población y lógicamente para este 2024 pues es importante que se elimine cualquier situación de déficit de potencia, pero también estamos conscientes, ¿verdad?, siendo maduros en el análisis, que el tema de racionamientos también es debatible, porque no solamente porque tenga potencia usted tiene solucionado el problema, tenemos un problema grande, como lo mencionó el ingeniero Lobo, de transformadores de capacidad de producción. Se está viendo, la semana pasada tuvimos una reunión
con el gerente de transmisión, y se veía en las gráficas y en todo esto los avances importantes que se vienen haciendo bajo la inversión de arriba de 20.000 millones que el gobierno metió en el sistema, más el presupuesto que van a meter en este año. O sea, el sistema va oxigenándose, y eso es importante partiendo de las grandes necesidades que se tienen por delante, licenciado Raúl. Y la otra parte que quiero mencionarles es que para... Bien, vamos a esperar que se recupere la comunicación, pero la primera parte... Miguel menciona un punto importante. Nosotros no estamos diciendo que va a estar perfecto el sistema durante el verano, porque efectivamente hay muchas inversiones postergadas en distribución y en transmisión. Lo que estamos diciendo es que según las proyecciones de despacho y el plan que se ha trazado, por lo menos desabastecimiento de energía es poco probable, es casi mínima la probabilidad. Siempre van a seguir existiendo interrupciones por fallas en distribución y por fallas en transmisión que tienen que ver con un sistema obsoleto que recibimos, y que las inversiones que ya se han hecho y que se están haciendo tardan su tiempo en reflejarse, y eso es normal en los sistemas eléctricos de los países, ¿no? Nosotros tenemos un rezago en inversiones con países de la región como Guatemala o El Salvador, inclusive, ¿no? Entonces, es una situación compleja, pero que se ha atacado de forma diligente. Eso no quiere decir que va a estar perfecto y de que no van a haber interrupciones. Es evidente que van a seguir presentándose fallas, como lo ocurre en todos los sistemas interconectados a nivel regional, ¿no? Sí, ya está ahí el presidente del STN. Adelante. Sí, licenciado Raúl, para finalizar, yo valoro los esfuerzos que está haciendo como presidente del sindicato el señor ministro en medio de los tiempos, porque es que estamos contra el tiempo. Los expertos dicen que este va a ser un año altamente calorífico, y las temperaturas en San Pedro Sula y en muchas zonas del país son altísimas, y las necesidades son grandes. Entonces estamos a la expectativa, y quiero recalcar, respaldamos el proceso de licitación de los 1.000 más megavatios. Honduras debe salir de la improvisación y debe salir de ese fango en el marco de la gran necesidad que se tiene y competir con la región. Debe llegar a un verdadero despacho económico. Debemos de llegar a ese objetivo de la reducción de la pérdida en conjunto, el programa, la unidad y la ENE. Los trabajadores desde la ENE, de la parte técnica administrativa, estamos haciendo el mejor esfuerzo desde la generación, desde la transmisión y desde la distribución en el marco de la necesidad, porque necesitamos entrar a la línea, necesitamos que nos den la logística, que nos den las herramientas, que nos den todas las condiciones enmarcadas en la seguridad que un sistema requiere. Y para eso dimos también a Pedro Sanabria, que es el encargado de la parte técnica de distribución, que pongo atención a unas líneas que están pasando adentro para que podamos avanzar en una mesa estratégica, técnica, y salir adelante como institución. Saludos, licenciado Raúl. Buenos días al presidente del STN, Miguel Aguilar, que ha participado esta mañana. Sí, efectivamente es importante la gobernabilidad de la empresa, y para esto es importante también que todos empujemos el barco de rescate del ENE. Creo que ha ganado legitimidad el proceso de rescate justamente por la transparencia que ha habido, por la aplicación de la reforma energética y las inversiones que se están haciendo, ¿no? Que estaban absolutamente postergadas, y eso había generado un caos en el sistema interconectado y un sistema eléctrico que probablemente era el más rezagado de la región, ¿no? En 23 meses se ha avanzado profundamente, y poco a poco las inversiones se irán viendo para que mejore la mejoría en el servicio, en la calidad del servicio también se irá notando, ¿no? Dice don Carlos Guillermo Gómez, pregúntele por favor qué pasó con los contratos que se firmaron en el Congreso y bien entraron en operación. ¿Los van a anular
¿Los van a esperar o qué? Esa es buena pregunta. Nosotros, según la reforma energética, había más de 100 contratos que no habían entrado en operación comercial, ¿no? Entonces, de esos 100 contratos, hay varias tipologías, ¿no? Hay unos que ni siquiera fueron publicados en la Gaceta, que sí fueron aprobados por Junta Directiva, otros que no, otros que sí fueron publicados en la Gaceta. Entonces, nosotros entramos en un proceso de recibir ofertas para la renegociación de contratos que bajen precios y que renuncien o que renunciaron también a varios incentivos que consideramos leoninos y así poder incorporarse, ¿no? Pero de esos 100 ya fueron rescindidos 30 que ni siquiera fueron publicados en la Gaceta, ¿no? Entonces ya hay 30 menos y se está en un proceso de rescisión de otros contratos que no tienen posibilidad de entrar en operación comercial. Los que sí tienen alguna posibilidad tienen que bajar precio para poder entrar al sistema interconectado. Ingeniero Cristian, Luis, que quería participar sobre lo que dijo Miguel Aguilar, presidente de CNE. Sí, solo como lo decía el ministro y lo decía Miguel también, el hecho que nosotros hoy estemos aquí garantizándole al pueblo hondureño que no va a haber falta de energía o de generación en el país, eso no significa también que de la noche a la mañana, como por arte de magia, nos vamos a convertir en un país como Corea del Sur, que tiene los mejores indicadores a nivel de distribución del mundo. Y hasta en Corea del Sur hay tiempos de interrupción que son cortos, a lo más de 1 minuto, y una vez o 2 veces al año en los circuitos. Aquí en Honduras son 50 aperturas en los circuitos más críticos al año y hasta 200 horas que la gente pasa sin energía eléctrica en esos circuitos por problemas de distribución. Subestaciones sobrecargadas, circuitos sobrecargados. Entonces, todas esas falencias van a ser resueltas en el mediano y largo plazo. Es un proceso. Todo va caminando acorde a un proceso, a las inversiones que ha hecho el ENE, y muy pronto van a ir notando esas mejorías a nivel de distribución en función de las inversiones que se han hecho por parte del Estado. Aquí me dice, las personas que tienen paneles solares y que inyectan a la red, ¿qué tarifa se les va a pagar? Esa es buena pregunta. Nosotros justamente estamos haciendo un trabajo conjunto con la CRE para definir la tarifa de autoproductores y poder remunerar los que inyectan excedente, ¿no? Nosotros esperamos que para por tarde mediados de marzo ya se aplique la tarifa autoproductores. Esa es una también de las medidas que se está aplicando para reducir o tener disponibilidad de energía en temporada de demanda máxima, o sea, en verano, ¿no? También está el tema del plan de desconexión voluntaria que estamos trabajando con los maquileros y los industriales, y la idea es que ellos autogeneren en hora pico de demanda máxima y ahí tal vez poder ahorrar unos 60 megas, ¿no? Es importante que avancemos con este tema para que en marzo, principios mediados de marzo, tanto con el plan de desconexión voluntaria como tarifa autoproductores, estemos listos. ¿Y que cuánta energía espera que inyecte a la red? Los autoproductores. Sí, los paneles solares. Según el registro que tenemos en el ENE, debe andar entre 120 y 150 megas. Sí, así es. De hecho ya están inyectando en la red. Lo hacen básicamente sin recibir una remuneración, lo inyectan de facto, por decirlo de ese modo, pero esta administración ha estado resuelta a poder resolver a través de la comisión reguladora la situación de esas personas o de esos clientes para poderles reconocer a través de un crédito en su factura de energía lo que es esa energía inyectada y no remunerada hasta el momento. Igual para los ingenios azucareros, decirles a los ingenios que la comisión reguladora está también trabajando para poderles reconocer lo que es esa inyección de excedentes, porque el ingenio produce para sus procesos e inyecta excedentes a la red, así que tengan la confianza que esos temas regulatorios que se descuidaron en el pasado, esta gestión, pues a través de la comisión reguladora los está resolviendo. El ingeniero Alexander Domingo Cobos, ¿cuál es el costo real de la operación de distribución del ENE, teniendo en cuenta el personal de la programación de reducción de pérdidas y el propio que está en la ENE? Ese tema es interesante, ¿no? Cuando se
firmó el contrato Lo veo ya apoderado del tema del ENE. de EH. La sí, aquí habla de la DH, pues otra pregunta. Sí, la operación de distribución, ahí hay un tema que es algo que nunca se hizo, es el valor agregado de distribución, ¿no? Que es un indicador que nos da una medida de lo que cuesta la operación, ¿no? Si uno analiza lo que H está reclamando por concepto de honorario fijo, que era la tasa mensual que se le debería de pagar, ronda entre los 14 y los 17 millones de dólares, ¿no? Ahora, con la operación de la UTCD, nosotros hemos descubierto que en temas netamente de operación y mantenimiento de la red y manejo del ciclo comercial, debe de andar en unos 7 a 8 millones de dólares, ¿no? Nosotros tenemos presupuestado 8.5 a lo más, pero por el tema de que hay que hacer inversión en la red, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un proceso de integración de las 3 unidades, ¿no? O sea, la ENE, como la encontramos, que manejaba los macroprocesos de alumbrado público y expansión, planificación de la red, debe de unirse también con control de energía, que maneja el programa de pérdidas, y lo que es ahora la UTCD, que era lo antes EH, que maneja el ciclo comercial y la operación y mantenimiento de la red de distribución. Entonces, estamos en el proceso de unirlos y generar una sola operación más eficiente. Siempre se habló que el honorario de la EH estaba sujeto a realizar el estudio del valor agregado de distribución. Ese estudio se hizo y si es así, ¿cuáles fueron los resultados? Ese estudio ese ha sido como un mito, ¿no? Como un elefante blanco también ese estudio del valor agregado de distribución, y entendemos que se está concluyendo, ¿no? Que la ENE también, digamos, está validando ese estudio y que se espera tener un resultado, ¿no? Pero hay que decir que en general, a mi juicio, el valor agregado de distribución no representa en sí o es un indicador engañoso que no refleja necesariamente los costos de operación y mantenimiento de la red de distribución. Sí, para el pueblo hondureño que nos está escuchando, para hacerlo más entendible, el VAD es lo que cuesta operar, mantener, pagar la planilla de todo lo que es la gente que atiende la red de distribución. Sí, porque aquí entendemos el bar como sí. donde se va a chupar. No es el bar donde... Entonces, este monto, cuando se hizo el contrato de EH, mágicamente, en una cuestión de una semana, se dijo que era 14 o 15 millones de dólares al mes. Un estudio que lleva 4, 5, 6 meses a hacer, lo hicieron en 2 semanas, dijeron que eran 15 millones de dólares y eso había que pagarle a EH. Entró luego en un proceso de negociación la empresa Energía Honduras con la autoridad del ENE en su momento, creo que era el ingeniero Jesús Mejía, y quedaron en que lo que se le iba a reconocer a Energía Honduras eran 10.5 millones de dólares, pero hasta el momento sin ningún estudio. Y hasta el día de hoy no hay ningún estudio contundente, riguroso, de 6 o 8 o un año, que es lo que toma hacer estos estudios, que diga cuánto es el valor agregado de distribución o lo que cuesta la empresa distribuidora en Honduras. El proceso de liquidación del contrato de EH, ¿cómo va? ¿Tienen claridad de la deuda de la ENE con EH y las deudas de EH con la ENE? Esa es buena pregunta. Hoy es, ¿qué fecha? ¿De 6, 7? 6, ¿no? 6 de febrero. Sí. Nosotros tuvimos sesión del Comité Técnico del Fideicomiso el viernes, donde se sigue un cronograma para la etapa de liquidación del contrato de EH, ¿no? La sesión del viernes, el fiduciario, que en este caso es Banco Ficosa, presenta un informe de la liquidación, ¿no? Y el informe no fue aprobado, fue improbado por el comité y se sigue ahora en un proceso de ajuste de la liquidación hasta llegar a una acta de liquidación. ¿Qué es la liquidación? Básicamente, cuánto me debes y cuánto te debo y los saldos que quedan, ¿no? Entonces, ese contrato que francamente es bastante complejo,
hay muchas diferencias en torno solo a lo que se pagaba por honorario fijo, en las penas y penalizaciones que ha impuesto la Superintendencia de Alianza Público-Privada, y en general ese proceso de liquidación, digamos, ha terminado una etapa el viernes y continúa a la fase de ajustes de la liquidación y a la negociación directa. Los medios de comunicación informaron sobre multas y penalidades impuestas por la Superintendencia a EEH. ¿Cómo procederá el ENE con esas multas y si están listos para cobrarlas? Nosotros ya hicimos todas las diligencias, la SAP ya publicó en la Gaceta las sanciones, los acuerdos sancionatorios, y rondan aproximadamente 142 millones de dólares las sanciones que tienen que ver sobre todo con la no reducción de pérdidas en los años 4 y 6, ¿no? Eso es justamente lo que está consignado en los acuerdos que ya publicó la SAP y que, de acuerdo al proceso de liquidación, en la cláusula 42ª deben de incluirse en el mismo proceso de cuentas pendientes y ya están incluidas en el proceso. Don René Escobar, buenos días. Buenos días. Quería hacerle dos preguntas a Eric. Somos vecinos de aquí de la Miraflores. Una es, ¿por qué me cortaron la luz si yo no lo debía? Cuando voy a Emisoras Unidas, que hay una oficina del ENE, me dijo la muchacha que me atendió de que ahora solo dan 10 días para pagar la luz. No sé si será cierto, pero a mí me la cortaron, yo vivo en la Miraflores, a mí me la cortaron y no la debía, una. Y la otra, ¿cuál es el problema que hay aquí, pegado al Boulevard Fuerzas Armadas, que todas las semanas se está yendo la luz, Eric? Escucha, en la semana pasada se fue de 8 de la noche a 3 de la mañana. Ayer se fue y hoy está programado otro corte. A mí se me quemó un televisor. Estoy hablando Miraflores pegado al Boulevard Fuerzas Armadas. Todas las semanas se está yendo la luz aquí, por Dios santo. Ayer se fue, los agarró de improviso y ahora, pues también hoy hay programado un corte. Solo quería saber eso, Eric. Pues ese día se nos fue la luz desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Pasen buenos días, gracias. Buenos días, antes que le conteste, me dice aquí un televidente. Pónganse pilas, Víctor. Les informo que hace unos minutos tembló en algunos municipios del norte del Empira. También se sintió en algunas ciudades de Guatemala y El Salvador. La respuesta, Víctor. Sí, bueno, el primer tema es importante que se aboque a las oficinas de atención a clientes si se siente perjudicado. Los ciclos de facturación y de corte se mantienen tal como lo establece el reglamento del sistema eléctrico de distribución, pues. Entonces no debería de haber cambios sustanciales en ese sentido, ¿no? Y con el tema, justamente yo vivo en la Miraflores, ¿no? Ahí hay dos asuntos, ¿no? O sea, sí hemos tenido algunos, digamos que se ha ido el fluido eléctrico y tiene que ver con dos cosas. Uno, se está ampliando la subestación Miraflores dentro de los procesos de inversión en las subestaciones, o sea, para mejorar la capacidad de transformación de las subestaciones. Y además el ingeniero Lobo maneja bien el tema, se estuvo instalando un transformador nuevo, ¿no? Y eso, instalar un transformador grande, ¿no?, de alta envergadura, tiene su complejidad, ¿no? Entonces, lo que ha habido ahí son despejes y mantenimientos. Y eso es también masivamente a nivel nacional, ¿no? Hay algunos que han querido de la oposición manipular diciendo que son apagones cuando son mantenimientos que hay y despejes por todos los trabajos que se están haciendo tanto en la red de distribución como en la red de transmisión y en las subestaciones. Tal vez, ingeniero, si puede... Correcto, lo que dice el ministro. Recordemos que por lo general cuando nos reparan una calle sí se nota, lo notamos en el tráfico, pero en el fluido eléctrico una ampliación pues es cortar la energía. Y básicamente el trabajo que se está haciendo en Miraflores es un trabajo grande, o sea, es necesario hacer cortes programados, no son aleatorios, usted puede ver, se publican y ahí están las funciones o actividades que se hacen. Está prácticamente en la última etapa, el transformador nuevo ya ha sido energizado, ¿no? Se puede decir que nos quedan un par de despejes para evitar este
este tipo de inconvenientes a la población, pero sí, o sea, eso es lo que está pasando en la zona de la Miraflores. Hemos tenido de muchos vecinos, inclusive de mismos compañeros de la empresa, que no se dan cuenta algunos del trabajo que se está haciendo. Ellos mismos pues ponen el reclamo, pero sí se está haciendo lo posible por mitigar este tipo de despeje al menor tiempo posible, pero sí estamos seguros de culminar estos trabajos en los próximos meses. Ya prácticamente se finaliza por completo. Y decirle a la población, disculpe Raúl, que le pedimos un poco de paciencia, porque se están haciendo trabajos en varios sectores del país que tienen que ver con repotenciación de los circuitos, mejoras, mantenimientos, y son despejes que tienen que hacerse para mejorar la calidad del servicio. Aquí me dice un señor desde La Ceiba, considere mi pregunta. Buen día, Raúl. Osman Suazo desde La Ceiba, ¿qué van a hacer con el proyecto La Ensenada que produce 85 megas con búnker? Más aún, quieren poner una barcaza en el puerto de cabotaje y todavía más aprobar una térmica con Pencoque, ¿es verdad? Pencoque. En Tocoa, sabiendo que el Pencoque es el peor de las materias primas para generar energía porque genera partículas que producen cáncer en los humanos. Saludos a los distinguidos panelistas. Bueno, y el tema, por ejemplo, del Petcock y esta central que entiendo se quería instalar ahí hubo un proceso de consulta libre previa informada y cabildos, y entiendo que no ha sido aprobado, ¿no? Nosotros somos respetuosos de la decisión de las comunidades y de los municipios en torno a los proyectos de energía. Nosotros igual ya tenemos soluciones específicas para el litoral atlántico que no consideran esa planta, ¿no? Con el otro tema, insisto, nosotros tenemos que avanzar, ¿no? De hecho, dentro del plan de gobierno está avanzar en la matriz renovable, pero también hay una realidad que es el déficit de capacidad firme y que nosotros tenemos que garantizarle el suministro a la población, ¿no? Es importante también recalcarle a la gente del litoral atlántico y a la comunidad de La Ceiba en específico que también damos y aseguramos aquí con el Ministro de Energía que no se va a instalar ninguna barcaza en el muelle de cabotaje ni en ninguna otra parte del país. Uno, porque las barcazas son soluciones altamente carísimas. Y dos, porque el riesgo ambiental de tener una barcaza con búnker atracada en un muelle o en un puerto puede implicar una derrama que puede conllevar a situaciones ambientales trágicas. Así que desde el ENE no vamos con barcaza y tampoco estamos considerando en nuestros planes de emergencia la entrada en operación de esa planta de carbón que queda en Tocoa. Voy a Choluteca antes de la pausa. Don Félix Flores. Buenos días, don Félix. Buenos días. Disculpe, fíjese que yo quería hacerle una pregunta ahí al ministro Eric Tejada sobre la amnistía que aprobó el Congreso, porque yo venía pagando mi energía normal, me estaba saliendo, en diciembre me sale un recibo de 5.000 lempiras, o sea 900 kilowatts de un solo. Hice un reclamo y me dicen que tengo que pagarlo. Ayer fui a las oficinas de aquí de Choluteca, me dijeron que tenía que hacer un plan de pago. Entonces me aplican 11.318 lempiras por 24 mensualidades, a 489 lempiras. Entonces le digo a la muchacha, yo hice el número, multipliqué, yo soy un discapacitado, ¿verdad? Entonces yo hice el número, le digo, si solo en las 24 mensualidades me salen más de 11.700 y me está mandando a pagar 1.200 de entrada, le digo, me salen casi 14.000 lempiras, le digo, ¿cómo? Y aquí en el papel dice 11.000, entonces, no, me dice, son los recargos, pero está la amnistía, le digo. Entonces, yo quería preguntarle al ingeniero ahí sobre la amnistía, si la están aplicando ya o no, y sobre esos reclamos, porque solo en diciembre mis recibos me salían normales hasta 3.000 lempiras, he llegado a 2.800, 2.000, 1.800, y en diciembre me sale de 5.000, y es cuando no estaba ni mi familia en la casa,
no tengo una refri y 2 ventiladores. Me salió de altísimo, hice un reclamo y no me resuelven nada, solo que hago un plan de pago. Y en el plan de pago me están poniendo recargos todavía. Quería hacerle esa pregunta al ingeniero ahí. Don Félix, si nos puede dejar su clave para que nosotros le hagamos el chequeo en el sistema, o su teléfono, porfa, ahí con la producción, para que nosotros le demos seguimiento a su caso. Que nos lo dicte ahorita, lo copiamos. Ajá, si tiene la clave a mano, la copiamos ahorita. 1177-451, sale a nombre de mi esposa, Celina del Carmen Valladares. Ajá. Entonces, tal vez si nos deja el teléfono con la producción, don Félix, nosotros nos comunicamos con usted para darle respuesta sobre su reclamo, porque sí suena anómalo. Así es. Sí, yo soy un discapacitado, no tengo pieses, ¿me entiende? Y hoy fui a hacer el reclamo y las muchachas ahí en Choluteca son un poco prepotentes. Me dijeron que era un borrador, me dijeron que habían publicado en la Nistilla, ¿me entiende? Déjeme, le vemos eso y nos comprometemos a darle respuesta, don Félix. Gracias, don Félix. Unas preguntas rápidas antes de ir a la pausa. ¿Cómo esperan bajar 3 puntos las pérdidas este año? Bueno, ahí hay dos enfoques fundamentales en la estrategia de este año, ¿no? Uno es la ruta de atención eléctrica, la RAE, que básicamente es que se agarra un circuito. Por eso, ¿qué es ese programa Ruta Atención Eléctrica? Es eso, justamente, se agarra, nosotros hemos detectado, diagnosticado ya 56 circuitos que son los que presentan mayores pérdidas, ¿no? Y la mayor cantidad de pérdidas están localizadas en el departamento de Cortés, ahí hay 56% aproximadamente de las pérdidas, y hay 13 circuitos que son los que presentan mayor cantidad de pérdidas, ¿no? Entonces, la ruta de atención eléctrica se enfoca en un circuito. Hemos empezado en San Pedro en el circuito L205, que es el de Bermejo, tiene aproximadamente 7,000 clientes. La extensión de ese circuito son 14 kilómetros. ¿Qué beneficio directo tiene para la gente esto? Uno, hay una renovación de las estructuras eléctricas, ¿no? O sea, se va cambiando poste por poste, aislamiento por aislamiento, los que están podridos o dañados. Y además tiene un enfoque integral, no hay control de energía, se van a instalar macromedidores donde corresponda, y además se atienden las peticiones, quejas y reclamos de la gente, así como este reclamo que tiene don Félix, por ejemplo. Se instalan mesas y la gente puede ir directamente ahí a la mesa a que le vean en el sistema cómo está su situación con multas, recargos, intereses, ¿no? Y otras obligaciones conexas. Entonces, digamos que la ruta de atención eléctrica va circuito por circuito, atendiendo focalizadamente y haciendo un control de energía más riguroso, ¿no? Con los altos consumidores, ¿cómo se va a estar abordando este tema? Esa es la otra arista de la estrategia del programa. Existen 8,827 altos consumidores y se ha detectado, hay un tema de un subregistro, ¿no? Hay bastantes altos consumidores, sobre todo en la zona norte, que no están normalizados, y dos, hay un universo que puede ser de aproximadamente 320 que han presentado alarmas en el sistema e indicios de posible fraude, ¿no? Entonces se van a hacer auditorías. Justamente en la reunión que tuve con el fiscal ayer hablamos del tema del apoyo de la Fiscalía para acciones coercitivas contra el hurto de energía, ¿no? ¿Cómo optimizar los altos gastos del ENE con 3 estructuras? Programa de reducción de pérdidas, ruta atención eléctrica y la gente del ENE, distribución que nunca salió a pesar de la concesión de EH. Mire, hay un tema, hay que decir que hay una falacia con el tema del pasivo laboral del ENE, ¿no? El pasivo laboral del ENE representa el 3.4% del flujo de caja, y el 87% del flujo de caja del ENE se destina en pagar los contratos de generación. Entonces, el problema del ENE no es la masa laboral. Ya dijimos, estamos en un proceso de integración, de optimización, pero hay otros asuntos estructurales, como el tema del servicio de deuda. El servicio de deuda representa casi 6,000 millones de lempiras al año para la empresa pública. Entonces hay otros temas estructurales, como el tema de pérdidas también,
que estamos abordando para el rescate del ENE. ¿Cómo resolver el conflicto de EH? Nosotros esperamos en esta nueva etapa que hemos entrado del proceso de liquidación del contrato que podamos resolver varias cosas vía negociación, ¿no? Eso sí, hay que decirle al pueblo hondureño con honestidad, esa disputa va a terminar en los juzgados y va a tardar mucho tiempo, ¿no? Fue un contrato bastante accidentado, ¿no? Conflictivo y que generó disputas bastante importantes para el Estado de Honduras. Aquí les junto dos preguntas que son similares. El alumbrado público es un desastre en todas las ciudades y pueblos de Honduras. Además, se le cobra al usuario un porcentaje de alumbrado en cada factura. ¿Cuándo se pondrá la ENE al día con el alumbrado público? Y esta persona que me escribía también me dice de ese alumbrado, ¿qué podemos esperar sobre el alumbrado público? Y la última vez que vino hablamos, ¿se acuerda? Sí. De cómo está de oscuro en la noche Tegucigalpa y Comayagüela. Sí, eso, yo estuve con el alcalde en San Pedro Sula hace unas semanas y también es un problema allá, ¿no? Según el registro del ENE, el parque lumínico debe andar por 580,000 lámparas y hay un déficit significativo de más de 300,000 lámparas, ¿no? Entonces, nosotros ya se adjudicó una licitación de 70,000 lámparas y la idea es este año adquirir 200,000 e instalar al menos 150,000, ¿no? Es un problema serio y que es difícil, que no se puede resolver de forma rápida, sino que es un proceso y también tiene que ver con la arquitectura lumínica, ¿no? Hay que hacer un plan bien formulado sobre espacios públicos, aeropuertos, bulevares, en el tema de alumbrado público. Estamos sobre eso y esa es, creo yo, una mora histórica que llegó a ser grave ya cuando nosotros asumimos. Don Jorge Hernández Zonaguera Colón, antes de la pausa, don Jorge, adelante. Buenos días Raúl, buenos días a sus panelistas, sobre todo a Eric. Le estoy hablando de Zonaguera Colón, Eric. Nosotros tenemos graves problemas acá en el distrito 1347. Esto se está yendo a cada rato sin previo aviso. Nosotros necesitamos que nos ayude porque usted sabe que este es un problema serio que tenemos en Colón, va sobre todo en la región de Zonaguera, ¿verdad? Y que también nos ayude gestionando con los transformadores, porque aquí también hay un problema de transformadores, que los transformadores están demasiado alejados unos de otros y eso también nos trae bajo voltaje y tenemos problemas serios con eso porque los aparatos se nos queman y por ejemplo, las horas pico nosotros sufrimos exageradamente. Así que esa es mi pregunta, que por favor pongan ojo a esta zona que es tan importante del país, porque no solo miren el lado de San Pedro Sula, Tegucigalpa o la zona sur, sino también miren en estas partes del norte, sobre todo Colón, que es tan importante para Honduras también. Nosotros somos hondureños. Muchas gracias y espero su respuesta. Sí, don Jorge, justamente yo estuve en Zonaguera a finales del año pasado y constatamos en el lugar todos los problemas eléctricos que hay ahí, ¿no? Efectivamente hay una sobrecarga y una congestión importante en la red de distribución. Nosotros estamos pendientes, uno, de ampliar la red de distribución ahí y el del tema de los transformadores, porque sí es un tema crítico ahí en Zonaguera. Yo estuve ahí en el lugar. Don Natanael Savillón, El Carrizal, Taulabé. Disculpe, va a ser la última comunicación, luego la pausa y luego el ingeniero tiene una presentación importante. Don Natanael, buenos días. Buenos días. Mire que un saludo ahí a los ingenieros de la ENE, creo que hoy es la ENE, tengo entendido. Mire que yo no entiendo. Mire, yo he estado pidiendo un permiso, solicitando un permiso para energía, pues, en una iglesia, pero me pidieron, ¿qué le digo? Me pidieron la copia del RTN y la verdad no
no pude conseguirla, pues, y la verdad tengo meses de estar, voy y me piden un papel, me piden otro, y la verdad nunca me dicen que específicamente el permiso está, y tengo esa preocupación y necesito, la verdad, estar legalizado con eso de la luz, pues, tener solventado eso, el permiso, pues, ¿verdad? Pero no sé qué sucede, que me piden una copia del RTN del ministerio, me dicen, pero no sé qué puedo hacer, porque eso no la pude conseguir nunca. Entonces tengo meses de estar en eso, como le vuelvo a repetir, y no me solventan, la verdad, y necesito ese papel, el permiso que dan para lo de la energía. Natanael, si nos deja porfa su teléfono, nosotros nos contactamos para regularizarle el tema de su orden de servicio. Licenciado Raúl, yo solo quiero dar un mensajito antes de la pausa final. Este mensaje va para todos los trabajadores de la ENE, UTCD, programa. La gente que está en atención al cliente tiene que aprender a ser consciente, a respetar y a escuchar a las personas que están llegando a servicio al cliente para atenderles sus necesidades. A los trabajadores, la clase trabajadora, la clase pobre de este país tiene que ser bien tratada. Y a las personas que no estén prestando esa atención debida, nosotros vamos a proceder a hacerles sus audiencias de descargo y se van a tener que ir de la empresa. Entonces, ¿se atiende bien al cliente o se atiende bien al cliente? Nosotros no vamos a permitir más abusos. Es importante que la gente sepa que estamos con ellos, ministro, y dejarle claro también. Incluso vamos a hacer un programa para que todos los que se creen jefes en la ENE, en UTCD o en todas estas áreas, los vamos a sentar una semana en esa banca de atención al cliente para que se sensibilicen y entiendan cuáles son las necesidades de la población. Entonces, es importante que nosotros como empresa nos pongamos del lado de la clase trabajadora, de los obreros, de los pobres de este país, que han sido beneficiados con el subsidio y a través de la presidenta también con la amnistía. Entonces, por favor, les reiteramos a las personas que están en atención al cliente, sean sensibles y atiendan bien a la población. ¿Cuándo comienza el tablón Jicatillo Llanitos para el ministro? Esa es buena pregunta. Nosotros estamos en pleno proceso de estudio de factibilidad del tablón. Nosotros pues esperamos en junio ya tener los estudios lo suficientemente avanzados en temas de presupuesto, de diseño, de afectaciones de las zonas para iniciar posteriormente por lo menos la etapa de preinversión y los primeros trabajos, ¿no?, del tablón. Los Llanitos ya también se están trabajando en el tema de los estudios de factibilidad. Estamos trabajando los estudios de factibilidad de Patuca 2A, de Morolica 2 y Morolica 3, que también se espera que en junio ya tengamos datos concluyentes para seguir una etapa ya de esquema de financiamiento e inicio de obra. El colega y amigo Lesman Morazán, ¿es legal la promediación en la facturación del ENE para el ingeniero Tejada? Es el mismo tema digamos, un poco las llamadas que hemos recibido, ¿no? Hay que decir también, un poco en descargo de nuestra gente que está en atención al cliente, que se recibió el ciclo comercial con un desbalance descomunal, ¿no? 240,000 peticiones, quejas y reclamos que vienen heredadas y que muchos de ellos todos los días se apersonan a las oficinas o por llamada, y eso satura todas las oficinas de atención al cliente y en general también la línea de atención, ¿no?, al cliente. Entonces, el tema de los promedios, por ejemplo, se recibieron 300,000 promedios. Eso no se va a solucionar de la noche a la mañana. Eso es parte también de toda la labor que se está haciendo desde la UTCD y el programa para normalizar a todos estos abonados. No es un tema complejo, pero que se está atacando agresivamente desde que se recibió el 18 de agosto del año pasado y se va a ir normalizando, pero no es algo que se hace de la noche a la mañana. Me dice César aquí me escribe el que le dijo eso. Solo son estudios, ya que uno de la Cámara de Comercio de San Pedro, solo son estudios, existen 3. Si no nos inundamos de agua, nos vamos a inundar. Dame el nombre, César, de ese que te escribió, con las páginas de tantos estudios que han hecho.
eso decirle al ministro, dame el nombre, porque yo aquí caja de resonancia de nadie. Aquí del nombre, compa. Pero, quiero contestarle. Mire, el tablón lo llevan haciendo desde hace 40 años y nunca lo han hecho. Los estudios que hay, los más completos, los hizo Lavalin el 2007. La Lombardi hizo una revisión en el 2015, pero o sea, los estudios más completos datan desde hace muchísimo tiempo. Evidentemente deben de actualizarse y ese es un proceso. No es lo mismo geológicamente los aportes hídricos que habían en aquella época, lo que tenemos hoy en día, mucho menos con el tema del cambio climático. Entonces, nosotros hemos avanzado con una celeridad en los estudios como nadie lo había hecho y nuestro compromiso es dejar esa hora avanzada, ¿no? Pero lleva un proceso. Construir una represa no es de la noche a la mañana, tarda al menos entre 5 y 6 años cualquier represa que usted trate de construir. Sí, que den los nombres, hombre, den nombres. ¿Quién es el que está hablando? No te prestes. Sí, es que ahora reclaman, es que hay un grupito ahí que no hicieron nada en 15 años con las represas y ahora quieren que el gobierno en 23 meses de la nada, de forma irresponsable, sin hacer los estudios debidos, las levante. Y no, eso no es así. Te voy a dar una clase de periodismo a una persona que me escribe. Cuando uno no da una fuente es que uno hace una investigación de un tema. Pero alguien que quiere decirle al ministro algo, que él lo diga con el nombre. Eso no es porque voy a proteger eso yo. Eso no es proteger fuentes. No estar diciendo de que son cerros de papeles y no ejecución. Eso no es proteger fuentes. Disculpe, compañero, usted buen empresario, exitoso. Pero periodista no sabe. La presentación. Sí. Sería muy acorde a la situación que los compañeros de estudio nos pudieran proyectar. Al pueblo hondureño, pues no sé la presentación del plan. Ahí está. Este es el plan de contingencia para el déficit de generación para este verano 2024, en seguimiento a las instrucciones de la Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, que el año pasado, por esas fechas de junio, confirió al Ministro de Energía la autoridad para darle a conocer a la población hondureña a través de cadena nacional, por departamento, las acciones que se iban a tomar para solucionar. A continuación, vamos a detallar por departamento las acciones de este plan, no que se están planeando ni que se van a hacer, que se están ejecutando y construyendo para ponerlas en operación para este verano. Entonces comenzamos. Atención, departamentos de Atlántida y Colón. Vamos a adicionar 40 megavatios de generación y 2 transformadores de potencia. Estos 40 megas son a través de motores, 20 en San Isidro, 10 en La Ceiba y 10 megas en La Ensenada. Además de eso, con las inversiones en distribución en lo que es Iguatepeque, vamos a poner un transformador de 50 megas y vamos a trasladar los 2 transformadores de Iguatepeque para el litoral atlántico para resolver el tema de transformación y mejorar el voltaje. Con esto queda resuelto el tema del litoral atlántico, es decir, los departamentos de Atlántida y Colón. Atención, departamentos de Cortés, Lloro y Santa Bárbara. Vamos a adicionar 170 megavatios de generación y 2 transformadores de potencia. De estos 170 megas, 140 son a través de turbinas en Villanueva Cortés, 15 megas de motores en Naco, que fueron adjudicados a través de la licitación de 220 megavatios. También vamos a estar con 15 megavatios de motores en Villanueva Cortés, que ya están implementados a través de la central Poligroup. Un transformador de potencia de 150 MVA en Progreso y Oro, que ya fue adicionado y ha mejorado la capacidad de transformación para toda la zona norte, y un transformador que se está desplazando para Puerto Cortés a las subestaciones de Alston y Sulzer para mejorar el tema de transformación y distribución de toda la zona. Para el departamento de Olancho vamos a adicionar 20 megavatios de generación, 20 megas con motores en la subestación de Juticalpa 2, lo cual nos permitirá optimizar el embalse de Patuca y mitigar el déficit, y estas soluciones estarán para el 15 de abril a más tardar. Atención, departamento del Paraíso, y a toda esa gente de Danlí que estuvo sufriendo durante el último tramo del año de apagones, escuchamos sus quejas, y la ENE adicionará 10 megavatios de generación en la subestación de Danlí para descargar dicha subestación, inyectar energía cuando se desconecta el ingenio azucarero y poder tener constante el suministro y que no haya apagones en la zona de Danlí. Atención, departamentos de Copán y Ocotepeque.
adicionaremos 20 megavatios de generación y un transformador de potencia. Esos 20 megas con motores irán para Santa Rosa de Copán y el transformador de potencia a adicionar será en la subestación de Santa Rosa para mejorar la capacidad de transformación y estabilizar toda la zona, a más tardar 31 de marzo. Atención a los departamentos de Intibucá. Intibucá ha estado olvidado por históricamente largos años. El circuito 317 que sirve toda esta zona de La Esperanza, adicionaremos 12 megavatios de motores para poder cubrir y suministrar. Atención departamentos de Choluteca y Valle, tal como lo anunció el ministro también a través de sus redes sociales, se están adicionando 2 transformadores de potencia. Un transformador de 40 MVA en Nacaome Valle y otro de 25 que es móvil en lo que es San Marcos de Colón, Choluteca, en la subestación de Vijagual, lo cual solucionará por completo el tema de desconexiones y sobrecargas en la parte sur del país. En global, el resumen es el siguiente. Estamos hablando de incorporar 272 megavatios para atender este verano, 270 MVA de capacidad de transformación de la energía y también hacemos el llamado a la empresa privada para que aporte con la desconexión de sus maquilas e industrias 60 megavatios de descongestionamiento del sistema. Si bien es cierto, es una parte menor de todo el plan, es importante también que la empresa privada pues colabore. Y en caso que no, pues la ENE ya tiene resuelto cómo va a mitigar el déficit de generación, pero queda a su libre albedrío poder colaborar o no con el Estado de Honduras. De tal manera y de tal suerte que el déficit de generación, ponga el anterior por favor, producción. El déficit esperado para este año son esas gráficas azules que rondaban los 200 megavatios. Y con las incorporaciones para todo el año, que es la gráfica naranja, vemos que el déficit ya con las incorporaciones de 272 megavatios se reduce prácticamente a 0. Siguiente. Estos son los anexos de las incorporaciones y trabajos que ahorita a la auditoría del pueblo hondureño se están haciendo a lo largo y ancho del país. Villanueva. Tenemos Villanueva Cortés, 140 megavatios en construcción y listos para estar operados en operación el 31 de marzo. Villanueva Cortés, 15 megavatios, Central Poligroup ya está en operación. Danlí, ya están las obras de terracería con las máquinas, tractores, aplanadores, haciendo la terracería para poder poner los motores en lo que es Danlí El Paradiso por 10 megavatios. Para Jutical Polancho también ya están las maquinarias trabajando y estarán para el 1 de abril 20 megavatios listos y operando en lo que es Juticalpa. Esa foto que está ahí a la derecha son los motores que están en proceso de ensamblado, producción y traslado a Honduras. Ya están en Honduras los primeros 10 megavatios en motores en Puerto Cortés y los otros en proceso de embarque y estarán aquí a más tardar finalizar febrero. Vemos también que no solo estamos incorporando generación, también capacidad de transformación para transformar la energía que se incorpora a través de esta emergencia. Tal es el caso de los 2 transformadores que se movilizarán para el litoral atlántico y solucionarán los problemas de transformación para Coyoble Central y Bonito Oriental en la zona de Tocoa. El montaje del transformador de 40 MVA en Nacaome Valle y a la derecha el transformador móvil para Choluteca que resolverá la zona sur del país. Y abajo tenemos todo el trabajo que se está haciendo para solucionar Puerto Cortés a nivel de transformación. Están los tractores trabajando, la subestación móvil lista para instalar y aliviarle a esos circuitos de Omoa que tantas quejas hubo el año pasado, ministro, del alcalde de Omoa en Puerto Cortés y toda esta gente que se le estaba desconectando por falta de transformación y problemas de distribución. De la misma manera, en la esquina inferior derecha tenemos ese transformador que es de 150 MVA, por error de rotulación se puso 50, es 150 MVA en Progreso y Oro, que incrementa de 300 a 450 la capacidad de transformación en la zona norte del país, lo que nos va a permitir mejorar grandemente la capacidad energética en la zona. No son planes, son hechos, motores, turbinas, todo en construcción y listo para estar en operación para este verano. Son 270 megavatios, licenciado Raúl, los cuales se han esbozado en este plan. Anexos sobre eficiencia energética. Aquí es importante que el ministro de Energía pues, haga el llamado a la población acerca de todas las medidas que se tienen que tomar para tener una mejor eficiencia energética, ministro. 200.000 bombillos. Sí, estos 200.000 bombillos ahorradores LED, esto es solo en la franja entre abril y septiembre, ¿no? Se empieza a instalar, esperemos tener un impacto de unos 15 megas al menos con esa instalación. Está la campaña de eficiencia energética
y también ya está en el Congreso la ley de uso racional y eficiencia energética. Es importante decirle a la población, y en tu tan visto programa, Raúl, que es importante que la gente se sume a este tema de que ahorremos energía, porque este es un tema no solo de Honduras, no hay un tema de un fenómeno climático de olas de calor repentinas, que es importante que todos nos sumemos a el ahorro de energía, sobre todo en las horas de demanda pico, que en Honduras suelen ser entre 6 de la noche y 10 de la noche, ¿no? Entonces, esta campaña va a ser importante también y la estaremos lanzando entre principios y mediados de marzo de cara al verano. Sí. Ingeniero Lobo, palabras finales. Bueno, muchas gracias y exhortar a la población de que hagan sus medidas de ahorro energético. Igualmente lo que exponía el ingeniero Sanabria, en la zona sur estamos acercando la fuente al consumo. Con esos movimientos de transformadores, por ejemplo, de Nueva Nacaome, le estamos llevando 40 kilómetros más cerca a la fuente, a la carga. Ya no dependemos de una subestación de Pavana. Esperemos tenerlo listo tal como él lo dicho y confiamos de que este verano va a ser mucho, mucho mejor que el año pasado. Gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero Cristian. Un mensaje final a la población, decirle que a partir de la próxima semana esté pendiente de las redes sociales de nuestro ministro de Energía, del ENE, porque todo lo que acabamos de exponer aquí, el ministro se encargará de ir punto por punto a lo largo y ancho del país donde estamos construyendo, no palabras, motores, acciones, transformadores, puestos en operación, para que conozca cada departamento cuáles son las soluciones a profundidad que se están implementando para resolver su tema energético. Y desmentimos categóricamente cualquier campaña que venga de sectores externos que quiera decirnos de que no se ha trabajado para esta emergencia. Garantizamos con estas obras que se están ejecutando y construyendo que no va a haber apagones para este año 2024. Gracias, ingeniero Cristian Sanabria, gerente de coordinación técnica del ENE. Cerramos con el ministro Eric Tejada. Sí, bueno, básicamente decirle a la gente que efectivamente hay sectores de la oposición que promueven campañas de miedo, de generar incertidumbre. Nosotros nos hemos preparado, tenemos un plan que es focalizado a la zona, ¿no? Algo que nunca se había hecho, o sea, un abordaje por sector muy bien diagramado y puesto ya en marcha, y que, como lo mencionó el ingeniero Lobo, nos hemos preparado también en transmisión y en distribución, y que sin duda este año va a ser mejor, ¿no? Evidentemente tenemos una red en general obsoleta de transmisión y distribución, y eso va a seguir pasando factura. No vamos a engañar a la gente diciéndole lo contrario, ¿no? Sí que estamos preparados y que estamos realizando las mejores y oportunas diligencias para que todos estos defectos históricos que tiene el sistema eléctrico nacional sean mitigados con las medidas que estamos tomando. Hoy es 6 de febrero del 2024. ¿Van a haber apagones este año, sí o no? Si no ocurre una hecatombe climática o que haya una falla brutal en el sistema de una planta base, no van a haber. El déficit va a ser mitigado. Un informe que tengo, esto sí es periodismo, un informe que tengo, entiendo que hay denuncias en el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción de algunos exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿así es? Sí, se han presentado, nosotros hemos fortalecido bastante la unidad de transparencia del ENE y se han presentado 5 denuncias al menos por presuntos casos de corrupción en la administración pasada. Gracias. Así está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esta mañana el ministro Eric Tejada, acompañado de sus colaboradores, el ingeniero Cristian Sanabria y el ingeniero Humberto Lobo. Sigan con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días.